Hola grupo, en este video voy a resolver algunos ejemplos de funciones por partes. Bien, el nombre indica ya algo y la imagen también me parece. Estamos hablando de funciones que se dividen por dentro, que me quedo callada porque es medio raro decir que se dividen por dentro, pero fíjense que la función f de x, ¿sí? Esto es una función, por ende va a estar en un mismo sistema de ejes cartesianos graficada, ¿sí? Está dividida en dos partes. En una primera parte tenemos una función lineal y en una segunda parte tenemos una función cuadrática y nos está diciendo que en ese sistema de ejes cartesianos, antes del número -3 vamos a graficar la lineal y después del número -3 vamos a graficar la cuadrática. Entonces yo vengo acá a mi sistema de ejes cartesianos y ya voy a dejar marcado, ahí no puedo agarrar la escuadra, ahí está, que mi lugar de partición es el -3. Bien, y lo que vamos a hacer ahora entonces es analizar a la izquierda y a la derecha el -3 para ver cómo se grafica la función y qué es lo que sucede en este número principalmente, ¿no? Si las dos partes se van a unir o no se van a unir. Bien, para hacerlo un poco más corto y como son cosas que yo supongo que ya las saben resolver o que se pueden ver en otros videos, solamente voy a estar resolviendo la parte de lo que sucede en la unión y el análisis yo ya lo hice previamente, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer análisis para cuando x es menor a -3. En este caso, fíjense que en el gráfico, si yo estoy analizando del lado izquierdo, no tengo intersección con el eje Y, ¿sí? Entonces no me interesa analizarlo, hacer el cálculo. Sí voy a buscar si tenemos conjunto de ceros, ¿sí? Y en este caso, en esta función, da -8. Yo ya hice la operación antes, igualmente es bastante sencillo. Y también lo que voy a analizar es qué sucede en x igual -3 para x más 8. Entonces yo voy a hacer f de -3 igual -3 más 8 y va a ser igual a 5, ¿sí? Entonces nosotros acá sabemos que lo que sucede es que voy a obtener un punto en -3 punto y coma 5, ¿sí? Bien, voy a ir acá al gráfico, al sistema de ejes cartesianos, y voy a indicar entonces que habíamos dicho que teníamos la raíz acá en -8 y que después el punto en x -3 tenemos un punto en -3, 5. Así que si este es -3, bien, yo acá tengo un punto y me fijo acá. El punto es abierto, no es cerrado, ¿sí? Porque no tengo el igual en este lugar. Con esto, como es una función lineal, yo ya puedo unir estos dos puntos. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede después del -3. Entonces acá voy a anotar análisis en x mayor a -3. Sí, acá de momento podríamos escribir que estamos utilizando esta expresión y acá vamos a utilizar esta, ¿sí? Esto nosotros después lo vamos a ver con un poquito más de profundidad más adelante y vamos a tener que, vamos a saldar algunas cuestiones, ¿sí? Pero de momento, para entender lo que estamos haciendo, lo vamos a escribir así. Bueno, entonces en x -3, acá estaríamos analizando de este lado, por ende vamos a tener la intersección con el eje Y, ¿sí? Y vamos a tener que hallar el conjunto de ceros y el vértice de la función.
Como ya les dije, yo el análisis ya lo hice, entonces yo ya sé que la intersección con el eje Y es en 0, menos 4, que el conjunto de ceros está en los valores menos 2 y 2, y que el vértice de la función está en 0, menos 4 también. Bien, me queda solamente analizar qué sucede en x igual menos 3 para x al cuadrado menos 4. Entonces lo que voy a calcular es f de menos 3 en menos 3 al cuadrado menos 4. Esto me da, menos 3 al cuadrado son 9 menos 4, igual 5. Entonces nosotros sabemos que tenemos el punto Q, por ponerle otro nombre, menos 3, 5, que justamente, fíjense, es el mismo punto que nos había dado anteriormente, ¿sí? Entonces, voy a venir acá, quiero que se vea bien. Dijimos entonces que teníamos la intersección en el eje Y, aquí, ustedes lo están viendo, en menos 4, el conjunto de ceros estaba en menos 2 y 2, y bueno, y el vértice coincide con la ordenada del origen en este caso. Y muy importante, menos 3, 5, ¿sí? Es también el punto donde inicia esta función. Y entonces es justo donde teníamos antes, que como acá nos marca que tiene que ser igual, ¿sí? Quiere decir que está incluido. Por ende, nosotros lo que vamos a tener que hacer es pintar el que teníamos de antes, ¿sí? Y ahora sí unir toda esta curva. Como es una función cuadrática, es una parábola, así que tuki, vértice y vuelvo a subir, ¿sí? En este caso, si bien la función está partida, ¿sí? En una lineal y en una cuadrática, y nosotros lo podemos observar a través del gráfico, esta curva, o sea, toda la función en su totalidad, podemos decir que es una función continua. Porque para graficarla yo no tengo que levantar el lápiz, ¿sí? O sea, si yo ya tengo todos los puntos marcados, yo podría haber arrancado por acá, subir, llegar hasta acá y armar la parábola y nunca tuviese que haber levantado el lápiz. ¿Está bien? Información súper importante, les aseguro, para futuro. Bueno. Siguiente ejemplo. Tenemos otra función partida dividida en dos partes. ¿Podrían ser en más? Sí, podría ser en más. Acá solo está dividido en dos. Y tenemos que está dividida en una cuadrática antes de menos 1 y en una irracional después del menos 1. Yo lo que voy a hacer acá es tuki. Uy, se me rompió la punta del lápiz. Qué buen momento. Voy a usar entonces marcador. Marco donde se produce la partición. Y voy a realizar los correspondientes análisis. Cabe destacar de nuevo que la función que se encuentre o la parte de la función que se encuentra del lado izquierdo a la partición no va a tener ordenada al origen, la que está a la derecha sí. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer el análisis para cuando x es menor a menos 1. Y acá voy a escribir que voy a estar analizando esta función cuadrática. Mi análisis y la intersección ya dijimos que no había ordenado al origen. El conjunto de ceros va a estar conformado por solamente el valor menos 2 y el vértice de la función está en menos 1, 1 positivo, ¿sí? Ya les dije anteriormente que ya lo tenía calculado, ¿sí? Ustedes deberían hacer los correspondientes cálculos. Bien. ¿Qué sucede en x igual menos 1 para
menos x al cuadrado menos 2x. Quizás es medio extraño estar preguntándonos qué es lo que sucede en x igual menos 1 para esta función cuando en realidad no está incluido, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que sí y vamos a analizarlo. ¿Bien? Entonces yo voy a hacer f de menos 1 igual menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 igual 1 al cuadrado menos 1 menos por menos más 2 igual 1 positivo. Por ende, el punto que vamos a tener que graficar va a ser el menos 1, punto y coma 1, que es el que está coincidiendo con el vértice, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos, o podemos llevar a nuestro gráfico, que teníamos, a ver, el conjunto de ceros en menos 2, o sea, en este punto, y que menos 1, 1 es el siguiente punto, por ende va a ser este, que, como dijimos antes, lo tengo que dejar abierto porque aquí no está incluido. Bien, al ser este valor el vértice, quiere decir que la función más o menos tiene este gráfico, ¿sí? Y ocurriría lo mismo para el otro lado, que no nos interesa en este momento. ¿Bien? Bueno, ahora voy a analizar esta parte de la función. Entonces, análisis en x mayor a menos 1 y la intersección con el eje y en esta función ocurre en el valor 0 menos 1, en el punto 0 menos 1, y el conjunto de ceros existe en el punto 3. ¿Sí? Y nos quedaría analizar qué es lo que sucede en x igual a 1, menos 1, en x igual menos 1 para... yo acá me olvidé de anotar cuál era la función. X más 1 menos 2. Así que hago f de menos 1 igual menos 1 más 1 menos 2 igual 0 menos 2 igual menos 2. Por ende, mi punto de inicio, P o Q, o la letra puede ser cualquiera, Q va a estar en menos 1 menos 2. Con esta información yo vengo a mi gráfico, a mi sistema de ejes cartesianos, y voy marcando. La intersección con el eje Y dijimos que estaba en 0 menos 1, así que va a estar en este punto. El conjunto de ceros está en el punto 3. Y después tenemos que el punto donde se origina la función, en nuestro valor de partición de la función en sí, es en menos 1, menos 2. Así que para menos 1 va a ser menos 2, que si chequeamos en nuestro enunciado, también va a ser abierto porque no tiene el igual, ¿sí? Así que yo acá lo voy a tener que dejar así. Y ahora procedo a unir mis puntos. En este gráfico creo que es bastante notorio que la función no es continua como en el ejemplo anterior, ¿sí? Porque yo empiezo a graficar desde aquí, subo, llego a este valor y tengo que saltar hacia abajo, ¿sí? Se llama salto finito, porque va desde el 1 hasta el menos 2, salto y continúo con la gráfica, ¿sí? A esto entonces lo llamamos función discontinua con salto finito, ¿sí? Bien, vamos con un último ejemplo. Bien, en este caso tenemos otra función irracional y una función lineal para analizar, que me está diciendo que analice función irracional para valores menores a 4 y la función lineal en valores mayores a 4. Entonces, aquí en x igual 4 es donde se produce la partición. Del lado
izquierdo dibujaremos la irracional, así que hallaremos su intersección con el eje Y. Y del lado derecho dibujaremos la función lineal, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar nuestro análisis para valores más chiquitos que 4 en la función 4 menos x menos 2. En este caso, la intersección con el eje Y es en el valor menos 4, 0 menos 4. El conjunto de ceros es vacío, no posee conjunto. Y si nosotros analizamos qué sucede en x igual 4 para menos 4 menos x menos 2, ay, porque hice una llave y no un signo de interrogación, calculo f de 4 en menos 4 menos 4 menos 2, igual menos 4 menos 4 es 0, así que igual a menos 2, ¿no? Mi punto va a estar entonces en 4 menos 2. Voy a mi gráfico. Nosotros habíamos dicho que tenemos intersección con el eje Y en 0 menos 4. Es toda la información que poseemos. Y que en 4 menos 2 terminaría la función, podríamos decir, la irracional. Así que en 4 menos 2 yo tengo mi punto que al no tener igual, ahí está, al no tener igual, yo lo tengo que dejar abierto como acabo de hacer, ¿sí? Y en este caso la función se une de esta manera. Si ustedes llegan a necesitar, pueden calcular algún punto extra, ¿sí? En 2, en menos 4, no sé, lo que ustedes vean necesario para tener un gráfico aproximado, o se pueden ayudar con el GeoGebra, ¿sí? Pero bueno, los puntos notables que conocemos hay que calcularlos y verificar y acomodarlos en el sistema de ejes cartesianos. Siguiente paso es analizar la segunda parte, ¿sí? Y acá tenemos entonces que análisis para los valores mayores a 4 en menos 2x más 6. Esto es una función lineal. Y como ya les dije, tengo hecho el análisis previamente. La intersección con el eje Y sabíamos que no la íbamos a tener porque estamos analizando valores mayores a 4. El conjunto de ceros en esta función también es vacío, ¿sí? No tendríamos mayor información. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para salvar esta instancia. Y tenemos que calcular qué sucede en x igual 4 para menos 2x más 6. ¿Sí? ¿Dónde va a estar ese punto? F de 4 va a ser menos 2 por 4 más 6, igual menos 2 por 4 menos 8 más 6, igual menos 2. Entonces nuestro punto va a estar en 4 menos 2, que es exactamente el mismo que teníamos antes, ¿sí? Bien. Bueno, tendremos que graficar la función, la recta que aparece aquí, menos 2x más 6. No tenemos mayor información porque no tenemos ni ordenal origen ni conjunto de ceros, pero sí podríamos guiarnos con, sí poner la ordenal origen. Acuérdense que en las funciones lineales es en el valor 6 positivo, y ustedes se supone que hicieron ya las cuentas para ver si se incluía o no se incluía. Entonces quizás pueden usar el conjunto de ceros para poder graficar, ¿sí? Que en este caso estaría en el valor 3. Pero bueno, si no uso la ordenada al origen, que estaría en, acá está 4, acá está 5, acá está 6. Me quedó corto mi sistema de ejes cartesianos. Bien, pero si yo uno este punto con este, que es donde tenemos el punto donde coinciden las dos funciones, ¿sí? Acuérdense que lo calculamos acá. Yo si uno estos dos valores, ahí más o menos se ve, sí. Yo tendría que ir dibujando la recta acá, pero lo que en realidad me interesa
es la última parte, ¿sí? Fíjense que la función está pasando por el número 3, la recta está pasando por el número 3, pero nosotros, o sea, yo no lo escribí antes porque no correspondía en el análisis, porque la recta tenía que estar dibujado desde el 4 en adelante. Bien, y lo que me queda por saber es si yo tengo que pintar o no este punto, que lo que nos dice acá es que no lo tengo que pintar porque no está al igual, sí lo tengo que dejar abierto. Bien, en este caso la función, si yo la estuviese dibujando de continuo, me pasaría que empezaría a graficarla acá con el lápiz, seguiría, subiría, pasaría por el -4, llegaría acá, tengo que levantar el lápiz para poder seguir graficando porque este punto no se incluye, ¿sí? Bien, este tipo de funciones se llaman funciones discontinuas también. Pero como lo único que hace que sea discontinua es que me falte este punto, se lo llama función discontinua evitable. Porque lo único que me faltaría es pintar este valor que está acá. Bien. Bueno, fueron 3 ejemplos de diferentes situaciones, ¿sí? Diferentes funciones que fui analizando y diferentes situaciones a lo que es la continuidad y discontinuidad de funciones. Espero que estos ejemplos sirvan, si no ya saben que haremos clases de consulta en la semana antes de la entrega de los ejercicios que les había dejado.